Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy me acompaña la doctora Dolores Serra, que es médica infectóloga. Hola, ¿cómo te va, Dolores? Bienvenida a La Ciencia Cierta. Un gusto, Marité, igualmente. Dolores, nos ha sorprendido una de las epidemias más importantes, que es la de dengue. Y realmente vamos a ver que si bien ahora los casos están disminuyendo, ha producido mucha preocupación. ¿Qué síntomas tienen los pacientes con dengue? ¿Cuándo tienen que consultar? Bueno, en primer lugar, un gusto saludarlos, un gusto estar acá. La verdad es que sí, hoy se ve que cómo aumentaron los casos, la gran cantidad de casos y sobre todo el brote, sobre todo que hubo a partir de fines de 2023 a 2024. Lo que genera esta enfermedad básicamente es mucho cansancio, dolor muscular, fiebre, una fiebre muy alta, ¿sí? La fiebre, la famosa rompehuesos que decimos nosotros los médicos. También, bueno, dolor retroocular, como les decía, cansancio, náuseas, vómitos y un rash que es bastante característico y que puede picar bastante. Lo que tiene esta enfermedad es que tiene mucha carga de enfermedad, es decir, mucha... Perdóname, con respecto a lo de los síntomas, sí. Porque vos sos sobre todo especialista en adultos, y entonces todas estas cosas que vos dijiste también la tienen los chicos, y tal vez lo expresan más los chicos más grandes, pero los chicos más chiquitos a veces es difícil, y entonces a veces nosotros lo sospechamos solo cuando hay toda una situación epidemiológica y con fiebre alta, por ejemplo, porque, o tienen irritabilidad, pero es más difícil de diagnosticar, por eso hay alto índice de sospecha. Exacto. Que vos dijiste justo la carga de enfermedad. La carga de enfermedad y con el nexo epidemiológico, digo yo, porque la verdad es que hoy con la gran cantidad de casos que estamos teniendo, y si, bueno, tienes más o menos estos síntomas y está, bueno, bastante decaído, tanto los chicos como los adultos, ya sospechamos que lo primero es el dengue, pero ¿qué pasa? Existen otras infecciones, ¿no? Yo siempre digo, o sea, no es la única. Y no es que ante toda aparición de dengue, de fiebre, tiene que ser dengue sí o sí, pero bueno, sí, hoy en día, por la gran cantidad de casos, es lo primero que tenemos que descartar. Claro, obvio. Pero como nos estamos acercando también a la época de los virus respiratorios, empieza todo un conflicto también. Un conflicto entre los virus respiratorios, la gripe, bueno, COVID, que seguimos teniendo, eso también hay que tenerlo en cuenta porque, a ver, sigue habiendo COVID, tanto, o sea, en nuestra población, en todos, tanto bueno en los niños también, pero mucho más en los adultos. Y hay que tenerlo en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales, o sea, no entender que todos van a ser dengue, sino que, bueno, hay que ver, bueno, también cómo van evolucionando a partir de las 48, 72 horas, con si tienen síntomas respiratorios o si es solamente a nivel gastrointestinal, a nivel de la piel. Bueno, hay que controlar a un paciente que tenemos que estar bastante cerca, ¿no? Totalmente. Y aparte, como vos dijiste, los síntomas respiratorios en general no están presentes en el dengue, que eso nos permite hacer como una diferenciación. Tal cual. Pero obviamente, como hoy tenemos, encima inclusive ahora, tenemos la coinfección, ¿no? Que lo quería dejar de decir, que esto es lo último que se está viendo, con 68 casos, sí, de pacientes que tenemos en todo el país, ¿no? Con coinfección de los serotipos tanto 1 como 2 del dengue. Entonces, bueno, y muchas veces me preguntan, bueno, pero puede ser que sea una coinfección por virus del dengue, con 2 serotipos, y también una coinfección con COVID. Tanto de un serotipo como con COVID. Entonces se están dando varias alternancias exacto, que ahí es re importante, por eso siempre les digo que cuando tienen que consultar enseguida con el médico, tanto de confianza como de cabecera, o bien en la guardia, es fundamental esto. ¿Para qué? Primero, para hacer un buen diagnóstico. Siempre digo, o sea, bueno, tenemos todos estos síntomas, pero tenemos que ver, y el paciente lo tenemos que diagnosticar para seguir una terapéutica adecuada, ¿no? Porque a veces realmente esa fiebre alta, como vos decís, puede ser el nexo epidemiológico, puede ser dengue, pero también puede ser una sepsis de la comunidad, porque puede tener síntomas parecidos, y entonces estar atento a todos los síntomas, inclusive, bueno, con las madres, los niños, consultar enseguida. En esto hay que decirlo, a ver, el dengue puede llegar a tener complicaciones y una rápida evolución hacia un dengue grave. Entonces los pacientes y la gente, la población lo tiene que saber, que lamentablemente hay que consultar, o sea, hay que consultar rápido, sobre todo para poder evaluar que si, por ejemplo, ante los signos de alarma, que son vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y continuo, también, bueno, el tema de los sangrados, si empiezan a tener sangrados de encías, de nariz, de orina, de materia fecal, bueno, todos esos síntomas, un estado de irritabilidad, de cansancio, o de que el paciente es como que vos ves que se duermen, ¿sí? O si tiene un deterioro del estado general,
claramente que consultaran a la guardia, a su médico de cabecera, porque fundamental para... En realidad, uno lo que les dice a los pacientes, en los pediátricos, y supongo que los adultos harán lo mismo, es que tienen que controlarse prácticamente en forma diaria para ver cómo están sus plaquetas, cómo está su hematocrito. Exacto. Y pasa algo que no pasa con otras enfermedades, porque cuando los pacientes tienen fiebre y dejan de tenerla, nosotros decimos, quédese tranquilo, pero con el dengue, ¿qué pasa? Exacto, el dengue puede evolucionar así a casos graves, lamentablemente, sobre todo el tema esto de la deshidratación que empiezan a tener y que sí o sí nosotros tenemos que enseguida a ese paciente aplicarle una vía endovenosa para claramente hidratarlo de una forma correcta, que no es la misma hidratación que tendrían en la casa. Siempre les digo, o sea, tenemos que enseguida administrar los líquidos porque lo que hace es una extravasación de líquidos y un aumento de todo lo que son los edemas y un aumento del líquido abdominal, y lo que puede pasar es que obviamente este paciente tenga una grave, digamos, evolución más grave en muy poco tiempo, entonces tiene que sí o sí ser atendido. Claro, nosotros en los bebés, por ejemplo, lo que decimos es que si están lactando, tienen que seguir lactando, porque es una forma de hidratarse, y bueno, Exacto. si tienen esto de los vómitos, diarrea incoercible, ahí sí, bueno, ver si puede ser hidratación oral o hidratación endovenosa. Endovenosa, porque sí o sí. Porque la deshidratación, la verdad es que, bueno, es una de las causas de que lleva el shock hipovolémico, y básicamente por el shock hipovolémico pueden fallecer. A ver, no hay que dejar de decirlo, esta enfermedad puede producir la muerte, ¿no? En pocos casos, sí, la verdad que en la gran cantidad de casos que hay de dengue son los menos, digamos, los que pueden fallecer, pero lo puede generar. Ya inclusive se vieron muertes en varias provincias de la Argentina, o sea, en Chaco, bueno, Entre Ríos, Misiones, también bueno, acá en Buenos Aires. Entonces, a lo que voy, puede producir la muerte, pero bueno, no es en la mayoría de los casos. Claro. Entonces, Los últimos boletines epidemiológicos hablan de que la mortalidad fue que se llama en realidad letalidad, pero para la gente es lo mismo, sí, es menor del 0.07, es decir, que si uno compara con otras patologías, no es una patología que produzca mucha mortalidad, pero hay que estar muy atento. Y como vos decís, el buen manejo de esos pacientes hace que la evolución sea más favorable. Sea favorable, y también tener en cuenta que si ya tuvieron dengue, por ejemplo, hace un año, estos pacientes que pueden haber reinfecciones, o sea, puede haber una reinfección a partir, ¿no? Entre los 3 a 6 meses posterior al dengue puede haber una reinfección por otro serotipo que no lo tuvieron al principio. Entonces, en esos casos, nosotros ahí donde más tenemos que tener cuidado los médicos, sí, el paciente que lo sigue. ¿Por qué? Porque ahí pueden hacer un dengue más grave. Y en esos casos se habla de un fenómeno de hiperinmunidad, ¿no? Porque tienen una inmunidad previa, pero ahora pueden hacer otra reacción mucho peor, mucho más complicada. Y en esos casos, Marité, es que nosotros estamos indicando, o sea, para los que ya tuvieron dengue hace más de un año, es el tema de la vacuna, ¿no? Bueno, sí, eso después lo podemos conversar, Exacto. porque bueno, en pediatría es más discutible. Exacto. Pero no, lo que es bueno de remarcar también para la gente, porque tal vez el que tuvo ya dengue va a decir, bueno, entonces el próximo dengue es dengue grave. No necesariamente. Exacto, no Pero necesariamente. por eso, bueno, lo de la vacuna, claro, puede pasar. Siempre lo aclaro que es dentro, o sea, no va a ser siempre, pueden ser que cursen con un dengue igual al del principio, pero lo que suele pasar, o sea, como puede estar dentro de las complicaciones, lo tenemos que decir, sobre todo para que, digamos, sobre todo esto yo siempre digo, de educación para la salud, de hablar, o sea, a la comunidad de estas cosas para prevenirlos. Y antes que, con respecto a los adultos, nosotros podemos, sobre todo está bueno que lo digas, porque en pediatría es a partir de los mayores de 4 años la vacuna. Exacto. Por eso te referías a eso. Entonces, no es para todos la vacuna, sino que tiene ciertas indicaciones. Entonces, que generalmente mis pacientes, los que vienen a la consulta, son mayormente grandes, de 15, 20 años para arriba. Entonces, es una de las recomendaciones que estamos teniendo. Obviamente el tema que acá lo que ocurre en Argentina es que está a nivel privado, hay que pagarlo, no está dentro del calendario nacional de vacunación, son 2 dosis, que son separadas por un intervalo de 3 meses, no es que la primera dosis ya vas a tener el efecto, siempre hay que decirle y explicarle bien las cosas al paciente para que sepa. Pero bueno, está esa alternativa de poder prevenir, sobre todo esta forma que puede ocurrir en la segunda en la reinfección. Tenemos que aclarar que todavía el Ministerio de Salud no se ha expedido en los grupos de riesgo, que por eso por ahora sigue siendo una indicación a nivel individualizado, y que cada médico, sobre todo en aquellos que han padecido dengue, entonces ahí ya sería la indicación, ¿no es cierto? Exacto, Pero hay algunas provincias que sí empezaron a utilizarlo. Exacto, sí la compraron, digamos, para ofrecerla a la comunidad.
pero siempre digo que en estos casos hagan la consulta infectológica para aquellos pacientes que hayan tenido dengue y que ahora no están teniendo, pero igualmente la hagan porque, como dice Marité, no está indicada para todo el mundo, tiene determinadas especificaciones y sobre todo a partir de los mayores de 4 años, en adelante, a partir de los 60 es que no está bien del todo estudiada, entonces hay que tener en cuenta ciertas características del paciente, como por ejemplo el estado de inmunidad que tiene, y también que está contraindicada totalmente para las pacientes embarazadas, para las pacientes en lactancia, que se están lactando, y en los inmunocomprometidos claramente, y así que en esos casos hay que consultar, por eso no podemos dar una recomendación. Sabemos que existe la vacuna, el Ministerio de Salud no ha puesto en qué casos, pero bueno, en forma individual cada médico con cada paciente discute. Exacto. Entonces, por ejemplo, la vacuna. Esto me hace acordar un poco, yo siempre digo, el tema del COVID, ¿no? De la pandemia, porque ¿qué es lo que pasa? Un poco nos adelantó el COVID, cuáles son las recomendaciones, bueno, un poco lo hemos hablado con el contacto estrecho, qué tenemos que hacer, qué no. Bueno, en esto también en el dengue está ocurriendo, ¿sí? En varias cosas que tenemos que tener en cuenta, son recomendaciones que la gente las tiene que saber y está buenísimo que digamos que lleguemos a más gente, porque nos pasa a todos, o sea, le puede pasar al conocido, al amigo, al sobrino, al hermano, al amigo, todos, entonces estas cuestiones deben conocerse y sobre todo llegar a más gente para... Exacto, ¿quién no tuvo a alguien conocido que tuvo dengue? Tuvo dengue, exacto, o que lo tuvo inclusive hace un año o hace 2, que inclusive deja se lo acuerdan enseguida porque deja mucho cansancio a veces, les cuesta recuperar la actividad. La pasan muy mal, sobre todo los adultos la pasan muy mal. La pasan mal, exacto, y por ejemplo yo tengo pacientes que bueno, son muchos que hacen actividad física, bueno, y que son activos, digamos, y me dice, no, me tiró. El dolor muscular fue terrible, claro. Y tuve que dejar de hacer las actividades, ni hablar del trabajo, no podían ir más a trabajar, entonces fue, bastante complejo, pero bueno, por eso les digo, se lo acuerdan por eso, entonces hay que tener estas medidas, estas recomendaciones, y sobre todo, yo siempre digo, conocer, ¿no? La información es poder, por lo tanto que a vos sepas, ¿sí? La situación en la que estás y conocer todo. Claro, bueno, y interactuar con el médico y no dejarse llevar a veces por el vecino o que lo parece, yo tomé tal cosa, yo tomé tal otra. Exacto. Dolores, tenemos que ir a un corte y ya seguimos. Bueno, hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta y en el próximo seguimos con más dengue y la doctora Dolores Serra. No nos abandonen. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con la doctora Dolores Serra. Dolores, habíamos dejado un poco en el dengue y los controles de sangre se tienen que hacer los pacientes. Sí, nosotros en ese caso, en pacientes que tenemos una alta sospecha de dengue, vamos a pedir fundamental el tema del hemograma, que vemos sobre todo los glóbulos blancos y los glóbulos rojos.
para ver el tema de si tienen anemia, si tienen pérdida, como por ejemplo la de las plaquetas. Exacto. Que es otro de los grandes temas que puede producir, que se acuerdan que el dengue lo que puede producir son hemorragias, sangrados, que hacen bajar el tema de las plaquetas y también los linfocitos, los glóbulos blancos, que bajan el tema de la inmunidad. O sea que es un paciente que por esos días de enfermedad va a tener un estado de inmunocompromiso, ¿no? Baja las defensas. ¿Qué es lo que puede pasar en estos estados de inmunocompromiso? Que el paciente esté más proclive a otras infecciones, ¿no? No solamente al dengue, sino al COVID que estamos teniendo, a la gripe, que hay muchos casos de gripe actualmente y por el cambio estacional, obviamente. Entonces ahí es donde tenemos que hacerle primero ese control, ¿no? El del primer día y luego ir repitiéndolo cada 48 horas en base también a los síntomas del síndrome. Claro, a veces se aconseja hacerlo de forma diaria, pero a veces, aparte, bueno, las guardias estaban como rebalsadas y bueno, eso también depende del control clínico y se va espaciando un poco los controles de acuerdo a cómo están. Exacto, sobre todo evaluando todos los días los signos y los síntomas. Esto que les comentaba en el bloque anterior, es decir, los sangrados, el dolor abdominal, si tiene vómitos o no, si es un paciente que evoluciona, ¿no? con dolores musculares o está teniendo mayor gravedad. Eso hay que ir a lo que vos decías de la somnolencia, la irritabilidad, porque está descrito, nosotros tuvimos en el hospital chiquitos con meningoencefalitis con líquido cefalorraquídeo positivo para dengue, es decir, como complicación importante del dengue, es decir, que puede tomar todos los órganos y sistemas, entonces hay que estar atentos. Exactamente. Y Dolores, ¿qué les decís? ¿Pueden tomar cualquier cosa? No, muy bien, fundamental. Cuando me dicen la hidratación, me tomo un Gatorade porque me estoy hidratando, a ver, tiene que ser agua, sí o sí, o sea, hidratar con agua mineral, yo siempre digo 2 a 3 litros de agua por día. El tema es que a veces el chiquito, tanto el chico como el adulto, no toleran la vía oral y obviamente eso se tiene que sí o sí priorizar, digamos. Si es un paciente que no puede tolerar la vía oral, tiene que enseguida correr a la guardia. Después el tema del paracetamol para controlar Eso, no puede tomar ibuprofeno. No ibuprofeno. No aspirita. No, primero por el papel antiinflamatorio que tiene el paracetamol, ¿sí? O sea, tanto para el dolor, o sea, la fiebre, baja la fiebre, pero también los dolores musculares. Y además, para que no sea antiplaquetario, o sea, para la función, para que no evite que se aumente la baja de plaquetas. Entonces, sería una doble función la que tiene el paracetamol. Ojo, inclusive es durante la etapa, ¿no? De la fiebre y los dolores musculares. Si el paciente ya no tiene más, siempre lo aclaro. Regularlo, no en forma arreglada, sino en el momento. Y tampoco tomarse paracetamol como si fuera un caramelo, ¿no? Es 1 gramo cada 6 horas. Son adultos, por favor. Por día, sí, perdón. No. Yo la tengo incorporada en los adultos. No, seguro, porque como hablamos para toda la comunidad, a ver si después me le dan a los chiquitos a dosis. Niños no, chicos. Una dosis que tiene que darle el médico tratante. Exactamente, así es. Así que siempre digo que es paracetamol y obviamente casa. El tema es en la casa del reposo. Y el tema que tenemos con eso es que, a ver, no es solamente, y esto nos hace acordar del COVID, o sea, no solamente por cuidarse a ellos mismos, sino también por cuidar al resto, porque, a ver, si vos salís a la verdulería y sabés que tenés dengue, ahí el mosquito, si no tenés repelente, ni hablar, que estamos en falta de provisión de repelente, obviamente sabes que te puede picar un mosquito y así transmitir la enfermedad. Entonces, fundamental que en ese tiempo que estás, sobre todo con mucha fiebre, con muchos síntomas, no salgas de casa. Porque justamente durante la fiebre es el periodo virémico, es decir, que el virus está circulando, entonces te pica el mosquito y ahí ese mosquito se transmite. Entonces, ¿y en la casa qué les decís que hagan? Siempre, reposo, mucha hidratación, tratar de comer lo más liviano posible, ¿sí? O sea, todo lo que es, puede ser carnes, porque tienen un alto contenido en hierro, y el tema de, todo más liviano, ¿no? Frutas, y con respecto a la precaución de la picadura del mosquito, ¿no? Del repelente, exactamente. El repelente para el cuerpo, digamos, para ponerlo en todas las partes del cuerpo, porque no es solamente que te pica de la rodilla para abajo, ¿sí? Sino que puede picar en cualquier parte. Y también el hecho de que cuando estás durante muchas horas en un ambiente cerrado puede pasar, puedes colocar los espirales o las pastillas, Bien, nosotros en pediatría, los chiquitos menores de 2 meses no le pueden usar repelentes, entonces ahí es muy importante lo de las pastillas. Y tratamos de espirar los espirales, también en los chiquitos les pueden dar reacciones inflamatorias y respiratorias, entonces
es preferible usar la pastilla. La pastilla. Entonces, en el medio familiar, la pastilla. Por ejemplo, en el caso de los chiquitos, les decimos que pongan un tul, no sé qué decís en los adultos. Sí, también, es verdad. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el niño y el adulto en este caso? Pues no le puedes poner el repelente al niño, ¿no? La famosa, la marca conocida, no se puede colocar, porque bueno, es muy perjudicial. Entonces, en ese caso, para el niño, sí, recomienda, inclusive para el bebé, bueno, muy chiquitito, ¿no? Los tules, el claro. lactante, se pone el tul. En los adultos también, pero también pasaba que había un déficit de provisión, no sabía dónde conseguirlo, sobre todo por el gran cuerpo, ¿no? Claro. Pero a veces, a veces sobre todo en el medio hospitalario, yo en el medio pienso que hospitalario ahí, se hacía, claro. sí, se hace. Exactamente. Pero sobre todo por el paciente que tenés al lado, que sí o sí, como les digo, siempre los convivientes, tener mucho cuidado con esa gente que está al lado tuyo mientras vos tenés la enfermedad, porque son las más proclives a que, bueno, haya un mosquito por ahí cerca. Exacto. Y te pique a vos y le pique al... Si bien baja la fiebre en general, ya la posibilidad de baja. transmisión, salvo que el paciente sea inmunocomprometido, que a veces puede persistir un poco más, ya baja la Sí, posibilidad. entre los 5 y los 7 primeros días, ¿viste? Exacto. Ahí es fundamental, ¿viste? Las medidas de prevención, ¿sí? El repelente, bueno, los espirales, como les decía, y el tema de las pastillas, pero también una de las cuestiones fundamentales en casa es el descacharreo, ¿no? O sea, muy bien, eso lo vamos a decir, ¿no? Porque hablamos mucho de la vacuna, pero no hablamos de algo fundamental que es esto. ¿Y a qué se llama el descacharreo? El descacharreo es no solamente la limpieza de todo lo que es, o sea, y quitar el agua, no acumular agua en casa, estancada. Este mosquito lo que tiene la particularidad es de poner los huevos en agua limpia, tranquila, estancada, de lluvia. Aunque sea un poquitito. Aunque sea un poquitito, que se acumule en los frascos, en las macetas, en los tanques, en los floreros. Entonces, aunque sea un poquito, ahí es el lugar ideal para que el mosquito vaya y coloque, la mosquita en realidad, porque es la hembra de la Aedes aegypti, coloque sus huevos y así obviamente haya mayor propagación de este mosquito, que es el principal transmisor de esta enfermedad, o sea, es el transmisor de esta enfermedad. Entonces, si no habría mosquitos, claramente no habría dengue. Bueno, la propaganda dice, si no hay mosquitos, no hay dengue. Pero bueno, lo que está pasando es que sí hay una gran cantidad de mosquitos y hay gran cantidad de dengue. Entonces, fundamental ir a esas medidas de prevención que son en la casa. Yo siempre digo, la educación para la salud empieza desde casa. Y comenzar a hacer, digamos, educación en estas formas, porque yo digo, bueno, sí, listo, muchos me hacían que tiraban el agua y la recambiaban y ya está. Es también la limpieza, o sea, no es solamente el descacharreo, el quitar el agua, sino también lavar, limpiar bien esos floreros, que digo yo, los fuentones, en todo lo que sería las paredes de los fuentones. Que es donde se acumula los huevos. Los huevos, exactamente, lo va y lo coloca ahí. Entonces, fundamental esto del descacharreo, y obviamente que también otra de las medidas es que suma una herramienta más, es la fumigación, ¿sí? Tanto o sea, en la casa, en el patio, como también a nivel en las plazas, claro, en los lugares públicos. Que eso evitaría más el mosquito adulto, pero lo más importante en esta época del año, por ejemplo, cuando empieza a bajar el dengue, es no olvidarse, porque el problema es que el año que viene tal vez tenemos una cifra todavía más importante si no tomamos las medidas ahora. Entonces, por eso lo que vos decís es fundamental. El descacharreo del invierno va a evitar que tengamos los mosquitos adultos en el verano. Entonces, ahora lo que se está viendo a partir del 2023, ya se vio durante todo el año, es que hubo una constante aumento de casos de dengue durante todo el año. Ahora no es que solamente el mosquito, bueno, empieza en las épocas de verano cuando hace calor, sino que se mantiene activo durante todo el año y dando casos de dengue inclusive. Entonces ahí es donde decimos, bueno, las campañas de prevención, todo en casa también tienen que empezar desde antes, ¿no? En pleno invierno, cuando porque hace si no nos frío. acordamos en el verano y ya está, ya tenemos el mosquito adulto transmisor. Y te está transmitiendo, que fue lo que pasó ahora. La verdad es que sí, o sea, hubo un déficit obviamente en todo lo que es la prevención, pero también ¿por qué hubo tan gran cantidad de casos? Claramente por una falta de prevención en casa, pero también por el cambio climático que hubo, la lluvia que está habiendo, digamos, el aumento, bueno, después hace calor, hace multifactorial. Frío. Hay una gran cantidad de cosas. Pero como vos decís, tal vez de uno ya tiene que partir que en su casa, por ejemplo, lo de los floreros, lo de las piletas, ¿no es cierto? Lo de los tanques, todas esas cosas es fundamental. Limpieza, siempre digo que empieza por casa y no es solamente el vecino, ¿no? Porque sí, es verdad, bueno, a veces tenemos la facilidad de mirar al otro y bueno, y no hacernos
cargo de lo que nos pasa a nosotros, entonces digo, como empezarlo por casa, estas medidas de prevención, y que obviamente que entre todos, ¿no? Que colaboremos para que este mosquito no se propague y se elimine totalmente de la población, ¿no? Porque también tendríamos que aclarar, Dolores, que no solo transmite el dengue este mosquito, ¿qué otras cosas puede transmitir? Otros virus como el Zika, el chikungunya, el virus de la fiebre amarilla, que, a ver, hay en Argentina, tienen que saber, pero sobre todo en la parte norte, digamos, de nuestro país, existen casos de Zika y chikungunya, mucho más en Brasil, en Paraguay, en los países limítrofes, pero ¿qué pasa? Si existen los países limítrofes, por la gran cantidad de viajes y el cambio climático, y encima tenemos el mosquito acá, estas enfermedades pueden venir tranquilamente. Hay casos de Zika, hay casos de chikungunya, obvio, acá en el país. Entonces, porque en realidad nosotros ya veíamos venir este aumento, porque en Brasil era impresionante la cantidad de número de casos, Bolivia, Perú, entonces todo eso, con los viajes, el cambio climático, todo llegó. Entonces digo, para tratar de evitar nosotros, por eso la infectología que tiene en cuenta, obviamente vos lo sabrás, ¿no? Es el tema de la epidemiología, ¿no? Y el tema de evaluar estos casos y las estadísticas que se hacen para tratar de anteriormente ya prevenir que esto se va a venir, se va a ocurrir. Así que bueno. Pero ya nosotros sabiendo que ya los países limítrofes, y otra cosa importante es que ya Brasil, por ejemplo, puso la vacuna entre los 6 y los 16 años, y tal vez eso también nos va a servir de experiencia para ver si la podemos implementar o no acá y todo lo demás, ¿no es cierto? La realidad, Marité, es que se está colocando, o sea, muchas personas por su propia voluntad deciden colocarse la vacuna, tanto la primera como la segunda dosis, y obviamente veremos, como decís vos, en el tiempo, a ver, bueno, cuáles son los resultados. El tema de la efectividad, que la verdad es que es muy buena, ya un total de 4 años y medio se calcula que sea, pero bueno, el tema de la efectividad con respecto a la vacuna para evitar y prevenir, obviamente, las formas graves, que eso es lo más importante. Va a servir la importante. experiencia del norte que la pusieron, digamos, en la población, y entonces, bueno, creo que con toda esa experiencia vamos a poder tal vez enfrentar el próximo infección, esperemos que no volvamos a tener otro brote. No, pero creo que lo que nosotros estamos tratando de transmitir es que en cada casa está la posibilidad de prevenir el dengue. Sí o sí, ¿Querés hacer algún comentario final? Porque ya tenemos que estar terminando. No, la verdad que es así, o sea, ir a la prevención, yo siempre digo en esto de que, bueno, sí, es verdad, me gusta y me dedico a la medicina, soy médica, todo, pero también me gusta mucho la comunicación para tratar de llegar a más gente y educando, porque esto es educación para la salud, siempre digo, y estas cosas se tienen que conocer a más gente. Por lo tanto, nosotros los médicos creo que tenemos un papel y un rol fundamental de llegar a cada uno y desde ahí, desde el consultorio, desde la clínica, el hospital, poder hablar, fundamental con conciencia, ¿no? Con sobre esta estudios, enfermedad. Sobre esta enfermedad y tratar de prevenirlo, obviamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, de nada, gracias a ustedes. Hemos terminado este capítulo de A Ciencia Cierta. Nos vemos en un próximo programa. No nos abandonen. Hasta la próxima.